La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda y pues iniciando con gusto esta tarde de 27 de julio del 2022 y pues con el gusto de siempre de compartir tiempo y espacio con ustedes, los que se integran a las transmisiones, aportando un punto de vista, como lo sueles comentar, César, con respecto a los temas que estamos viendo, haciéndole la invitación, como es costumbre, al grupo Samadhi, que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30 de la noche, más o menos, un poco menos, un poco antes, y en donde se ven temas de desarrollo humano. Es un grupo de cuarto y quinto paso, se realiza una experiencia cada mes, de hecho hubo una este fin de semana y que me atrevería a decir fue todo un éxito como suele ser costumbre. Gracias a todos los que se integraron al apoyo que hubo, en toda la dinámica que se realiza, y también hacer la invitación a integrarse al canal de YouTube de Radio Humanismo, que tiene el mismo nombre, Radio Humanismo 4 y 5, en donde se ponen o suben las transmisiones, las repeticiones de todos los programas pasados. Toda la secuencia está allí y pues bueno, pueden darle una checada y adquirir el libro de Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso. Con el gusto de siempre, se les hace llegar a su domicilio, con entrega a domicilio. Nada más es cuestión de ponernos en contacto, comunicarse al número de la clínica y haciendo énfasis también en que la clínica brinda tratamientos de recuperación para tratar adicciones en lo que respecta al tratamiento internamiento, y también se brindan terapias externas, terapias individuales, familiares, grupales, infantiles para infantiles, de pareja, y pues bueno, son los servicios que se brindan aquí. Tengo el gusto de presentar a mi compañero amigo. Adelante, César, preséntate, por favor. Hola, buenas tardes, Charlie, a todos. Mi nombre es César Aguilar. Pues nuevamente con el gusto de estar aquí, compartiendo, como bien lo dices, tiempo y espacio, Charlie. Agradeciendo a mi poder superior que me permitió nuevamente estar aquí. Y pues como siempre lo suelo decir, dando un punto de vista, para ver si le es de utilidad a alguien, pues la información que de verdad yo creo que de corazón se comparte con la gente que nos hace favor de conectarse. Y pues nuevamente, Charlie, pues aquí para dar un poquito de lo que se puede, con todo lo que se estudió, pues nos podemos regalar prácticamente, y pues con el gusto de siempre, Charlie. Claro que sí, y bueno, aprovecho para presentarme. Mi nombre es Carlos Sánchez, formo parte del equipo de la Clínica Humanista. Y ya lo comentabas, con el gusto de siempre de poder estar aquí acompañándonos unos momentos. Gracias a todos por el tiempo, por integrarse, y aprovecho también para hacer énfasis en recordarles que el compartir, reaccionar y comentar ha hecho que esto siga creciendo. En el canal de YouTube somos más de 2,400. Cada vez sigue creciendo, y gracias a todo el apoyo que brindan al canal, a las transmisiones. Y bueno, también hacer énfasis en que pues Radio Humanismo es algo que se ha ido construyendo, si no mal recuerdo, más de 13 años tentativamente, y pues bueno, el trabajo de otras personas está aquí también, y pues es darle continuidad a esta parte, a hacer nuestra aportación, y esperando, como ya decíamos, pueda ser de utilidad para todos ustedes, con la intención de crecer y pues de compartir unos momentos. ¿Estás de acuerdo? Entonces,
Pues bueno, vamos a darle continuidad. Estamos viendo lo que son los 13 consejos de Buda, un audio que que se ha popularizado, no sé si recientemente sea correcto, pero bueno, se ha popularizado y que transmite un mensaje, desde mi punto de vista, no sé si estés de acuerdo en eso, que vale la pena darle una checada. Realmente es meramente una reflexión. Y algo que hemos ido abordando en el transcurso de estas sesiones ha sido el hecho de que pues es una referencia, ¿no? No es, no pretende ser esto sin pretender ser ofensivo, no pretende ser esto una especie de recetario de cómo vivir o un libro de mandamientos, ni mucho menos. Es meramente una referencia de lo que me atrevo a decir son opciones del cómo se puede contemplar o percibir la vida en sí. Es una reseña, ¿no? de lo que cada quien puede observar respecto a sus consecuencias. Habíamos visto 6 puntos ya, nada más para recapitular en breve. El primero fue: las cosas son como son. Se decía que el sufrimiento es la resistencia al cambio, y bueno, es precisamente aprender a fluir con esa parte. El segundo nos hablaba de si se cree que se tiene un problema, entonces se tiene un problema, y es hacer énfasis en que la percepción con la que la forma en la que se perciben las cosas tiene mucho que ver en el cómo se viven. El tercero nos hablaba de que el cambio comienza en uno mismo. Cuando dejo de pretender querer cambiar a los otros y comienzo a observar mis problemáticas, no sé si se hizo mención de esta cita que se hace de aquel que ve la paja en el ojo ajeno y no alcanza a ver o no quiere ver la viga en el propio. El cuarto punto nos hablaba, cuarto consejo nos hablaba de que el mayor aprendizaje es equivocarse, y se hacía énfasis en que, pese a que se concibe como una posible realidad el hecho de que el equivocarse fomenta o alienta el crecimiento, no es precisamente que se tenga la intención de querer equivocarse o de querer fallar. Es más, se decía que la intención es hacer lo mejor posible y tomar en cuenta que el error es una posibilidad, meramente. Dejar de pelearse con las circunstancias y reiterar el punto de aprender a fluir. El quinto nos hablaba de que si algo no sucede como estaba previsto es porque algo mejor está por llegar, y hacíamos énfasis en también validar el enojo, ¿no? El hecho de que no suceda como me hubiera gustado que pasaran las cosas, no es simplemente ignorar, por ejemplo, mi enojo, mi frustración o mi tristeza. Es importante darle cabida a las emociones cual se presentan y continuar con la parte siguiente. El sexto punto, que fue con el que finalizamos ayer, la semana pasada, es aprecia el presente, ¿no? Hablábamos un poco respecto a esta otra cita o frase que se ha popularizado del el vive el aquí y el ahora, y que hay quien constantemente vive en sus rencores, en el resentimiento, en el no perdón, en el reclamo, o por su otra parte o contraparte está quien vive constantemente en el futuro, preocupándose constantemente por cómo van a suscitarse las cosas, en lugar de vivir de forma presente, que no significa que no se tengan proyectos, metas u objetivos, sino que más bien se contemplen los objetivos o el punto al que se espera llegar, también cuidando las acciones que estoy teniendo el día de hoy. Y los que el día de hoy nos son el tema, o parte del tema, es el de deja los deseos de lado. La frase, o más bien el contexto, es el que la mayoría de la gente vive su vida guiada por sus deseos. Esto generalmente es algo peligroso, porque si no se logra cumplir alguno, este deseo se transformará en frustración, y esta frustración se convierte a su vez en energía negativa que le imposibilita el crecimiento a la persona. Todo lo que necesita llegará en el momento en el que tenga que llegar. Parte de lo que mencionaba hace unos momentos es precisamente un poco contradictorio a este punto, ¿no? El hecho de que, de entrada, uno de los puntos o una referencia que se hace comúnmente hacia lo que es la filosofía budista indotibetana es con respecto a los deseos. El desapego, se habla mucho de esto, por lo menos en un contexto general, y se dice que los deseos son formas de enajenarse de este momento, que los deseos son una forma de dejar de vivir en el aquí y el ahora, y que generalmente generan frustración cuando no son cumplidos, que es la referencia o el énfasis que se hace en este punto.
que al final, y reitero mi postura, no se trata de no tener objetivos o metas, sino de visualizarlas acorde a lo que estoy haciendo el día de hoy, no evitar de una u otra forma perderse o querer o pretender vivir en un día que no está ocurriendo, y poner un poco más de atención o énfasis en lo que estoy haciendo el día de hoy. Por lo menos vamos a adaptarlo, si estás de acuerdo, a un contexto de la vida occidental, que es el hecho, por ejemplo, de que nuestra sociedad está gran parte materializada, todo se va a lo que se tiene materialmente, o la gran mayoría de los placeres se le atribuyen a lo que se tiene, el tener una casa, el tener un carro, el tener una pareja, el tener un trabajo o determinado estatus en el trabajo, socioeconómico también, por supuesto. Se ha dicho en algunas ocasiones que si bien el dinero no lo es todo, pues como quita el estrés, ¿no? Sí, aliviana bastante, ¿no? Decía en una ocasión, no es lo mismo estar llorando en la banqueta, estar llorando en un Mercedes, ¿no? O en un carro, ¿no? Que es muy diferente. No se trata, o por lo menos mi punto de vista es el que no se trata de seguir materializando a un extremo tal en el que me olvide del valor que tengo yo. Personalmente creo que la gran mayoría de las personas, me incluyo por supuesto, o bueno, por lo menos voy a hablar de mí, en la mayoría de las ocasiones tiendo a darle demasiada importancia a los objetos materiales por sobre de encima de las capacidades mías que me han permitido obtenerlas. Por ejemplo, en cuestiones, por ejemplo, de autoestima, se habla de un tipo de autoestima que es la autoestima sustentada o la pseudoautoestima, que es básicamente, por ejemplo, y a grandes rasgos, yo tengo esa computadora y presumo que tengo esa computadora. Y entonces la pregunta sería, ¿qué pasaría cuando esa computadora deje de estar o cuando deje de funcionar? Si yo me baso en ese materialismo, me atrevo a decir sin sentido, sería creer que yo valgo por la computadora. Es más, por ejemplo, el contenido de mis palabras no está en mí, sino en la computadora. Y entonces cuando dejo de tener esta herramienta, que al final es eso, una herramienta, dejo de poder hacer las actividades que necesito hacer o que tengo que hacer. Ese valor igualmente se le atribuye a la pareja, a los estatus socioeconómicos, a las relaciones interpersonales, al qué tan popular se es. Actualmente no sé si estás de acuerdo en esa parte. Las redes sociales, por ejemplo, y de esto se ha comentado mucho, no somos ni los primeros ni los últimos seguramente al hablar de ello, de la vida plástica que se vende, ¿no?, en las redes sociales. A veces con buenos fines, por ejemplo en el caso del tener un buen físico, del cuidarte. Sin embargo, también está la contraparte, que es el que si no tienes ese tipo o ese cuerpo estandarizado o deseado por la mayoría, pues entonces no tienes derecho a otro tipo de cosas, ¿no? En Instagram, por ejemplo, que es una de las redes sociales más utilizadas, se tiene más ese tipo de énfasis en el estilo de vida, esas personas, por ejemplo, cuando se está tomando una persona una foto en sus vacaciones, ¿no? Y a veces se dice, pues mejor disfruta tus vacaciones porque como vives, probablemente sea la última vez que visites esos lugares, ¿no? Entonces vive, disfruta, y no tanto que no aspires a más, sino que pues date la oportunidad de vivir el momento cual se está presentando. Sí, de hecho, comparto lo que dice Charlie en el sentido de muchas veces en lo personal, vaya, me ponía metas, pero a veces irreales o a veces hasta inalcanzables. Y por más que daba mi mayor esfuerzo y eso, eran lógicas. Ahora lo veo y digo, no, pues sí estaba medio viajado en ese sentido, ¿no? Y era una frustración porque centraba toda mi atención en querer alcanzar algo, pues en ese momento inalcanzable. Y pues vaya, pegaba autoestima, pegaba en todo prácticamente. Y posteriormente también era, yo siento que tiene que ver mucho con el aprender a frustrarte como tal. En mi caso ya posteriormente, pues era, como no lo conseguí, ya no era tanto el enojo,
el estarme casi latigando de decir por qué no lo conseguiste, es que eres bien, quién sabe cuál, tal. Ya mejor aprendí a decir, bueno, ok, no es mi tiempo, pero eso no quiere decir que no llegue a alcanzar ese objetivo, o no quiere decir que no tenga las capacidades para lograrlo. Dejé de futurizar mucho, en muchos sentidos, sin ponerme metas. Más bien lo que opté es por ponerme metas más conscientes y a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que eso me ayudó mucho con la parte de la fluctuación, a no estar futurizando muchas cosas, y en que los deseos que tenía como tal fueran más alcanzables como tal. Y bien dices tú, ¿no? El estar deseando muchas veces, yo creo que uno no desea tanto cosas propias. Más bien deseo no sé, el carro que trae tal persona, el viaje que se dio a tal persona, vaya, el dinero que tiene tal persona. Pero muchas veces pues realmente, vaya, envidio el resultado como tal. No envidio porque no veo todo lo que es el proceso para llegar a eso. ¿A qué me refiero? Deseo todo eso, pero sin tomar en cuenta todo lo que tengo que hacer para llegar a obtenerlo. Y vuelvo a lo mismo, cuando tú no centras bien o no tienes bien definido todo ese camino para llegar a lo que deseas realmente, va a venir la frustración, va a venir el enojo, va a venir una infinidad de cosas, ¿no? Pero también era como un estira y afloja, se dice. Porque era así de la primera vez que no lo logré, pues ya no voy a desear nada. Lo que venga, lo que venga es bueno. Y también es caer en un conformismo que no tiene nada de confortable o de confort, porque decía, pues ya casi a lo que venga, mi suerte, ¿no? O sea, a lo que me merezco. Y también me pegaba en el sentido del merecimiento como tal, porque muchas veces creía que no merecía las cosas. Sí, no la obtuve o no tuve lo que deseaba porque no me lo merezco, y me pegaba en ese sentido también. Entonces a mí me sirvió mucho en la cuestión de, si me pongo cosas alcanzables en cierto periodo, con estar consciente de que muchas veces no lo voy a lograr, que me tengo que frustrar, que no tengo que poner toda mi atención en esa parte, porque también digo, llega a suceder que quieres o quiero algo y olvido lo demás. No sé si te suena algo así. Me enfoco tanto en una cosa que descuido, digo, por ponerte un ejemplo, el querer un viaje. Uh-huh. Pero descuidaba la parte que me tocaba con mi hijo, la parte que me tocaba como estudiante en su momento, en el trabajo, en fin, descuidaba las cosas para enfocarme nada más en la situación que quería obtener. Uh-huh. Y perdía la visión de todo lo demás por completo. Y también era un comprar pleitos, porque era, oye, tú nada más te interesa esto y olvidas el otro. Y en verdad en su momento no lo veía, pero ya viéndolo holísticamente por la parte casi de afuera, ya ahorita que no tengo presente esa situación, pues sí decía, oye, pues de verdad sí me estaba pasando, ¿no? En ese sentido, no podía ver más allá de por quererme enfocar en esa situación que deseaba como tal.
Ahorita que estabas comentando esta parte de creo que, o considero que sí es importante observar y cuestionarme si los objetivos o los deseos, póngase el nombre que se le quiera poner, son realmente míos. Ahorita que hacías este punto de comparación y mencionando lo que decía hace un momento también con respecto, por ejemplo, a las redes sociales, aspiro a algo que esencialmente no necesitaba yo. Sin embargo, el verlo repetidas ocasiones y verlo como lo estandarizado, lo ideal, me empiezo a hacer creer que realmente ese es el camino que busco. Una forma de verlo al final es esta, y pueden ser otras tantas, pero por ejemplo, ahorita con respecto a por qué se siente o se experimenta o se experiencia esta frustración. Roberto tiene una ecuación que me voy a permitir mencionar, que creo que va ad hoc a esta parte, que se traduce a cuando los deseos, perdón, lo corrijo, las demandas son más altas que mis ofertas, entonces se genera sufrimiento. Claro. Yo en algún momento lo he traducido, perdón, de otra forma, por ejemplo, sueña con los pies en la tierra, que es, personalmente creo que es la misma forma de verlo, pero dicho de manera diferente, que es básicamente, por ejemplo, yo quiero tener un doctorado, pues primero acaba la licenciatura, pero de entrada primero empieza la licenciatura, ¿no? Y tomar en cuenta esta otra parte que tú comentas, ¿no? Ese es el objetivo, pero ¿y qué me voy a encontrar en el proceso, durante el trayecto? Que es, por ejemplo, yo lo he comentado abiertamente, cuando entré a la universidad, personalmente yo no pensaba que pudiera lograrlo, esa es una realidad, mi realidad. Tenía ciertas dudas con respecto a si realmente podría, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el transcurso de muchas veces, y hay quien me pregunta, ¿no? ¿Y a poco sí de verdad querías? Porque platico esta historia constantemente y me dicen, ¿a poco sí querías realmente dejarlo? Sí, y no tanto porque quisiera, sino porque sentía que no podía. A veces sentía que el esfuerzo que se requería era demasiado para lo que podía hacer. Al final los resultados hablaron por sí solos, y no pretendo sonar ni pedante ni presuncioso, sino concluí, de una u otra forma concluí. A lo que voy es, iba, no sé cómo pasó esto, iba picando piedra a medida, en la medida en la que decidía ya no hacerlo, ¿no? ¿Se me explico? O sea, básicamente es, pese a que tuve mis dudas con respecto a mi esfuerzo, con respecto a si, bueno, en general, seguía ahí persistiendo. Fui dándome cuenta de mis capacidades, de algunas que había perdido, otras que iba recuperando en el transcurso del proyecto, del camino. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo? En Alcohólicos Anónimos lo manejan como poco a poco se va lejos, ¿no? Y si de algo carece, me atreveré a decirlo así, el alcohólico, el drogadicto, codependiente, etcétera, etcétera, es tolerancia a la frustración, el saber esperar, exactamente. Yo traduzco de esta forma, así lo percibo, así me funciona, el ver la tolerancia a la frustración como aprender a esperar, el saber que las cosas van a llegar, pero no a mí, no como yo quiera, ¿no? No como yo quiera, o no en el momento en el que chasqué los dedos, ¿no? Que es algo que generalmente suele generar esta sensación de impotencia. Es que yo quiero ahorita esta parte, ¿no? Ya quiero tener este resultado. Sí, pero hay un chingo de gente formada. No puedo, o podría, pero me generaría mucho conflictos el pretender meterme a la fila. No sé si has visto en las pistas, en estas salidas o entradas hacia la pista o para salir de ellas, de repente está toda la fila y no falta o el que así por sus gónadas llega y se mete hasta el principio, ¿no? Y todavía está esta táctica, la de fingir demencia, ¿no? O hacerte pendejo, así como de, no, yo no me di cuenta, ¿no? Pero vaya, va a generar demasiada molestia por parte de los otros. Y ahí no aplica la de, ay, pues esa es su bronca, ¿no? Yo estaba haciendo mis cosas, no, tú sabías lo que estabas haciendo. Claro. Con esto, ¿a qué me refiero? Mis deseos van a ser realizables en la medida en la que vaya generando habilidades para ello. Reitero el ejemplo, la referencia. Yo tengo la idea de tener un doctorado. Sí, pero ¿y cómo voy con la maestría? ¿O cómo voy con la licenciatura? ¿O cómo, bueno, tengo la preparatoria? ¿O ni eso tengo, no? Porque hay quien, y sin ser despectivo ni mucho menos, y esto se ha comentado muchas veces, hay quien tiene
muchas demandas, muchas expectativas, es más, otros tienen expectativas sobre él, sobre la persona, pero la persona a veces carece de herramientas, por no decir que le falta talento. Es más, una frase muy coloquial es, tienes más ambición que talento. Puedes querer aspirar, o podría yo querer aspirar a alcanzar determinados niveles económicos, por ejemplo, y es una referencia que yo les hago aquí. En su plan de vida ponen como yo quiero una casa, un carro, una pareja, una familia, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, en el caso, quieres una pareja y todo tienen, son exigentes, ush, en otras clínicas, por supuesto, ¿no? Dicen, yo quiero una mujer 90, 60, 90. Alta y pues, bien, ¿no? En todo sentido bien, o sea, e inteligente, por supuesto, y que tenga dinero, porque pues soy un pinche huevo, ¿no? Y entonces, ¿y cómo estás con tu celotipia, no? ¿Cómo estás con tu infantilismo, por ejemplo? ¿O qué tan separado estás realmente de tu madre o de la casa de tus padres, no? Físicamente, si quieres que te pase. Sí, quieres una, y no porque no se pueda, no quiero pretender tampoco ser como, es imposible, no, pero imaginándolo, nada más como algo que casi no pasa, ¿no? Que nunca pasa. Quieres una mujer de 1,90, 90, 60, 90, bien físicamente, inteligente, pero pues tienes pocas habilidades realmente tienes poco que ofertar en otras partes, ¿no? Es como el que llega a un trabajo y dice, yo quiero el de gerente. Y como que sabes hacer, estirar la mano, ¿no? Sé mandar, dices, ay, qué bien chingón. ¿Y sabes obedecer? No, entonces tampoco sabes mandar. Es una regla, me atrevo a decir, básica dentro de lo que es el proceso de desarrollo humano y también dentro de lo que es el nivel empresarial, en lo que atrevería a decirlo así. El hecho de que no puedo dar indicaciones si no estoy dispuesto, no sé seguir indicaciones. De una u otra forma es también trabajar con mi ego, dejar de creer que soy el protagonista de la vida, del mundo, y que todos deberían rendirme pleitesía. De esto se hace una referencia, creo que la hace Roberto cuando habla del rey sin corona, ¿no? Del que cree que lo merece todo, pero pues oferta poco a los otros. Es más, hace rato estaba viendo una imagen que decía, no sé si era un meme, creo que no, decía, si eres bueno hablando, genera la habilidad también para ser bueno escuchando. Yo traduzco, no sé si eran esas palabras más, palabras menos, y que yo traduzco de una forma quizá un poco más corriente, el de dando, ¿no? Quieres dar, quieres recibir de otros, tienes algo que ofertar, entonces se puede hacer negociación. Porque si no, entonces nada más va a ser que la otra persona, en este caso, por ejemplo, la pareja, me mantenga. Y hay quien dice, sí, yo sí quiero una pareja que me mantenga. Y si estás, pero que rebotas de tonto. ¿Se me explico? En esta cuestión de, ¿qué te va a pedir a cambio? Pues tu libertad, para no ser más vulgar, ¿no? Tu libertad. Probablemente en el momento en el que le digas voy a salir con mis amigos, te diga, a ver, ¿a dónde crees que vas, no? Y con unas 2 caniquitas aquí en la mano, ¿no? Esto para tomar la decisión. Exactamente, y no podría, o sería difícil pretender aspirar a una posición en el sentido que se le quiera ver mejor, si no estoy dispuesto a esforzarme para precisamente poder obtener ese resultado. Porque es algo que decías también, tú envidias. Dices, yo le tengo envidia a esa persona, pero es envidia de la buena. No, de entrada no hay envidia de la buena, por lo menos desde mi punto de vista, envidia es envidia, y tú no envidias lo que esta persona tiene, tú envidias el resultado en sí, pero en lo que respecta al proceso, no estás dispuesto a esforzarte lo mismo. Por eso de repente, y digo, esto casi no se da en los grupos, dicen, pues si dejar de beber es bien fácil, dejar de drogarte, pues cualquiera lo hace. ¿Tú lo dejas? No, pero pues yo porque no quiero, pero si querría, pues sí dejaría, ¿no? Mira, entonces yo he sido bien estúpido, ¿no? O sea, yo he sido tonto o ingenuo al hecho de creer que de ir al grupo, que de trabajarme en haciendas, etc. O sea, yo lo hago por güey. No, es que eso es parte del proceso. Y aunado a lo que es la parte del no saberse frustrar, cuando aquí se les dice, ¿realmente estás dispuesto a dejar de consumir? Y todo, sí, hartos, ¿no? Supuestamente, y no digo que no lo estén, pero generalmente es como un destello de lucidez que así como se da, se quita. Y se pregunta, ¿están dispuestos realmente a dejar de consumir? Sí. Vas por 3 meses. Ay, no, es que 3 meses he dejado de mi familia. No, eso no puede ser posible. Dicen que pasa, que hay quien cuando lo interna en un tratamiento de rehabilitación dice, ¿y qué va a hacer de mi trabajo? Yo soy el pilar de mi trabajo.
y Cuidar a mi familia. sí, ya tengo que regresar a ver a mis hijos, y no porque esté mal, ojo, no estoy pretendiendo decir que sea malo. Aquí la cuestión es, pues estabas allí, ¿no? Ok, vamos a partir de la base que esto es un cambio, porque a veces también se agarran de esa frase, ¿no? Es que esto es de cambio, sí. ¿Por qué no te preparas? ¿Por qué no generas herramientas? Porque el decir ya entendí por un día de internamiento, por ejemplo, pues no digo que no valga. Tienen una frase muy de grupo, ¿no? Que es, el tiempo no es la recuperación. Y estoy de acuerdo, pero si el tiempo que estuviste te la pasaste haciéndote pendejo, perdón, pero no le encuentro otro sentido. ¿Se me explicó? Y no solamente en un tratamiento de internamiento, vaya, sino, por ejemplo, dicen que hay personas que van al doctor y aún teniendo la receta, entiéndase doctor, psicólogo, psiquiatra, dentista, etcétera. Yo quiero sentirme bien porque la muela me pica, o más bien me duele mucho, ¿no? Te dan el tratamiento y te dan las sugerencias. Y me dicen, por ejemplo, no puedes, por un determinado tiempo no puedes comer grasas. Ay, no, es que este sábado iba a comer carnitas y no podré comer tantitas. Yo creo que si algunos de los profesionales de la salud fueran un poquito sin filtros, dirían, no sé cómo puedo sonar esto, Así como sí, es. por mí arráncatela, ¿no? La cabeza, Sí. claro, por mí arráncatela, es tu problema, tú fuiste el que vino a mí, por qué tratas de negociar tu bienestar conmigo? El que se siente mal en primer lugar eres tú, y quien se va a seguir sintiendo mal si no sigue las indicaciones, eres tú. Y esto casi no pasa en terapia, ¿no? Y es que tengo que venir semanal, pues si quieres nos podemos ver cada año, o cada que entres en crisis, ya ves que casi no se te presentan. Y es que no podré, no sé, no podré hacer una terapia de 5 minutos, es que nada más quiero platicar. Dices, pues, güey, O qué pasa que dicen, sí quiero venir, pero dime cuánto tiempo voy a sí, estar en... sí. También suele ser, hay un video... ¿En cuánto quedo? Ya, sí vengo, si no, no. Pues, y es parte de lo mismo, ¿no? No saber frustrarse y no, me atreví a decirlo así, no es una etiqueta ni mucho menos, pero a veces me da la impresión de que hay quien considera que hay una imagen de esto que dice Netflix 170, ¿no? Aprovechando para hacerles promoción para que suba su rating. Ir al cine, no sé, 200, 300 pesos, ¿no? Una sola persona. Una salida con tu pareja, depende, ¿no? Depende a dónde vayas y depende de la pareja. Vamos a ponerle algo medio, ¿no? 500 pesos. Una terapia, 350, 400, etcétera, ¿no? Y entonces hay quien está dispuesto a invertirle a la diversión, a la parte del entretenimiento. Y eso también creo que es un punto importante que actualmente la sociedad, o por lo menos lo que son, por ejemplo, las redes sociales, el internet y la diversión, el entretenimiento, está diseñado para ser más inmediato, para generar placer de forma más inmediata. Roberto daba una referencia en la sesión pasada del Samadhi, cuando decía, por ejemplo, que anteriormente, hace algunos años, no mucho quizá, todavía se tenía que esperar uno por el próximo capítulo una semana, en una serie. Había que, nos vemos en el próximo capítulo, tal hora, a la misma hora, el mismo canal. Y ahorita es fácil aventarse una serie, porque sacan miniseries. En un día te puedes aventar una serie, hasta 2 si quieres, si tienes el tiempo y el ocio, sin problema. Ya no se está reduciendo cada vez más la capacidad para esperar. Dicen que pasa también, ¿no? Que están en una discusión y le dice uno al otro, mañana hablamos. Y el que tiende a ser más efusivo, explosivo, dice, ni madres, Ahorita. de una vez, porque no voy a estar con la cara de estúpida esperando a ver a qué hora tienes el ánimo para responderme. Y entonces le dicen, ¿sabes qué? Entonces pues terminamos. No, mejor, ¿sabes qué? Vamos a pensar las cosas, vamos a hablar más con calma porque ahorita ya estás diciendo estupideces. O sea, pues es que no quisiste esperar, o sea, no supiste darle el tiempo a las cosas tal cual estaban pasando. Entonces, obviamente, o por lo menos en términos generales, generalmente, valga la expresión, termina siendo frustración, termina siendo impotencia, termina siendo arrepentimiento, termina siendo... El problema, me atrevo a decir, no es tener deseos, sino que mis deseos o mis deseos se conviertan en creencia de necesidades y que mis necesidades estén muy por encima de lo que realmente estoy dispuesto a invertir en que eso suceda. Los deseos al final son aspiraciones, me permito verlo así, pero si mi deseo es mi necesidad,
El no tenerlo sí es problema. Alguna vez se hablaba, hablaba con una paciente, me decía, es que lo necesito. Me le quedé viendo un rato, yo creo que pensó, no lo dijo, pero me imagino que lo pensó así como este mamón, ¿no? Porque me le quedé viendo, me dice, ¿qué? Yo estaba esperando como que te convulsionaras o que dejaras de respirar o algo así, ¿no? Porque no está él aquí. Y me decía, no, o sea, no literal. Sí, pues es que pareciera que te lo creíste, ¿no? El hecho de lo necesito y lo romantizan diciendo es que es el amor de mi vida, eres la razón de mi existir, eres el sol que sale en mis días, bla, 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 bla. Y entonces deja de estar esa persona y se les va el sol, se les va su razón para existir, se les va esa capacidad para poder continuar con su vida porque el otro se convirtió o lo hicieron una necesidad más que el disfrutarle como un deseo. Un deseo, pues al final puede ser, y aquí se dice mucho, ¿no? Contigo me la paso bien, disfruto de tu compañía, pero cuando tú no estás, pues sigo con mis cosas, ¿no? Sigo con mis actividades. Y entonces a esa persona, al que sigue con sus actividades, se le acostumbra a decir insensible, poco romántico, no tiene amor en su vida, no tienes corazón, desalmado, ¿no? Infinidad de cosas, ¿no? A veces, no sé, me da la impresión de que no se quiere creer, pero por lo menos un punto de vista, que las palabras sí tienen mucha relevancia en la vida de las personas. Y el cómo me expreso yo, por ejemplo, hacia una persona diciéndole, eres mi necesidad o eres mi deseo, difiere mucho en cuando se vaya, cómo pueda sentirme yo emocionalmente hablando. ¿Cómo lo recibes? Y que realmente también, Charlie, el deseo cuando no me llega o no llega, pues no quiere decir que no haya puesto lo que me corresponde. O simplemente igual y no era mi tiempo, no estaba preparado, no tenía las herramientas. Pero no quiere decir que no venga más adelante. Y que no se tome también como excusa. Una vez se lo dije a una persona, porque le digo, ¿qué no? Si ya te está causando broncas tu manera de beber, ¿cuál es el motivo? Es que todavía no es mi tiempo. Digo, no, pues es que si lo preguntas así para ti, como te la estás pasando, yo creo que van a pasar años en lo que llega tu tiempo. Tienes que ser realista y aprenderte a frustrar. Yo creo que ya es tiempo porque te está generando mucha bronca. O sea, es el sentido también de ser realista como tal, porque, digo, se tiende mucho a futurizar realmente. No está mal el desear, el querer cosas. Nada más que sí coincido mucho contigo en la parte de que estás dispuesto a ofrecer, porque pues realmente se llama, pero nada es ya gratis en este mundo. Lo que tú vas a ofertar es la paga que vas a obtener. Y eso lo puedes manejar en cualquier lado o circunstancia. Se puede manejar en cualquier lado o circunstancia de la vida. Llámese trabajo, llámese relación. De cualquier tipo de relación, en pareja, de padre a hijo, de padre, lo que estés dispuesto. Aquí también hacen mucho la frase de depende, el trabajo es la paga, es el salario. Y yo creo que esa pequeña frase cabe mucho en muchas áreas de la vida. Y siendo consciente con eso, tus deseos yo creo que se vuelven más realistas y más alcanzables en ese momento. Porque si tú empiezas a ofertar cosas que a veces, si yo empiezo a ofertar cosas que a veces no tengo, pues esos deseos nunca van a llegar, la verdad. Cuando te genera un poco de conciencia, en la cuestión de, no, pues sí me estaba mal viajando mucho. También yo creo que eso te va a servir me va a servir a crecer muchísimo. Me va a ayudar a crecer porque realmente voy a saber para qué estoy listo, si es mi momento y cuánto tengo que invertir para tener el resultado que estoy deseando. Yo pienso, o mi punto de vista es el que, digo, ya como continuidad de esto que comentarios que estás haciendo, que
que los 13 consejos, así como están, no son casualidad. Por lo menos a mí me da esa impresión. Considero que van unidos y como referencia del anterior y como referencia del siguiente. Por ejemplo, el octavo nos habla, por ejemplo, de comprender tus miedos y ser agradecido. Que si lo relaciono, a lo mejor también nada más es alucín mío, ¿no? Ya, ustedes también en las transmisiones lo dirán, ¿no? En sus comentarios. El hecho, por ejemplo, de ¿por qué deseo lo que deseo? A lo mejor, y solo como una referencia, quizá es con la intención de suplir algo que no hay, o algún vacío que no es necesariamente necesario, valga la expresión, cubrir con algo externo. Por ejemplo, en alguna ocasión he platicado con algunas personas en sesiones, fuera de terapia y demás, cuando comentan que están con una pareja, ya sea un hombre con una mujer o una mujer con un hombre, o vaya, pareja, y dicen, es que yo sí lo amo, yo sí la amo, y generalmente es una referencia pero sí alcanzas a ver cómo está la relación. Dicen, o sea, sí me pendejea, sí me dice que no valgo y cosas por el estilo, pero me dice que me ama también. Digo, ok, ¿para qué estás con él o con ella? Dice, y sale de repente a veces ese pequeño flashazo de, es que me da miedo estar solo, es que si se va, ¿qué voy a hacer conmigo? ¿Qué va a hacer de mí? Y si esa persona... por ejemplo, en el caso de los confluentes, ¿no? El que dice, yo a todo le digo que sí porque si no se pone como loco. Y si dejaras de ser confluente es esta cuestión como de, ¿cómo decirlo? Como seguirte el rollo, en términos generales, ¿no? Yo sé que si te digo algo, ceder si te expongo, ceder exactamente. Yo sé que si te expongo mi punto de vista te vas a molestar. Entonces, para evitar el conflicto, soy confluente. Y entonces, aunque no esté de acuerdo con lo que tú estás diciendo, yo digo, sí, patrón, o sí, señor. Y entonces asumo que ya no hay problema, pero el problema lo internalizo o me quedo con el conflicto yo. De entrada, porque le estoy quitando valor a mi opinión, a mi punto de vista o a mi emoción, etcétera. No estoy escuchando mis emociones, que probablemente me están hablando de poner un límite, me están hablando de hacerte saber que quizá lo que mencionas me incomoda, o no lo sé, etcétera. Pero con tal de no generar conflicto me lo empiezo a interiorizar o interiorizo todo. A lo mejor, y por eso es una referencia, la mayoría de las ocasiones me permito llegar a una conclusión que no es tanto una conclusión, todavía no llego a tantas conclusiones como quisiera, pero que a veces confrontar esos miedos pues es relativamente favorable dependiendo de cada circunstancia. Por ejemplo, en el caso que comento, ¿no? De una relación de pareja en donde no hay buenos tratos, ya no hay buena relación, pero tengo miedo a mi soledad. Gradualmente, por supuesto, y esto no como un deja a tu pareja, sino como un ¿qué pasaría si esta persona se va? ¿Cómo sería vivir solo? ¿O cómo sería convivir con tu soledad? Alejandro tiene mucho a preguntarlo como ¿cuál sería el peor de los escenarios? Yo lo he comentado en transmisiones pasadas, ¿no? Imagínate el peor de los escenarios. Y entonces hay quien se pone su peor escena, ¿no? No, pues estaría de la chingada porque ya nadie me escucharía, ya no podría decirle las cosas que pienso, ya no podría decirle que lo amo, bla, 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 bla. Y entonces viene la otra pregunta, ¿no? ¿Y qué no se supone que ya estás en esa parte de tu vida? Y a veces, porque obviamente cada caso se tiene en particular, pero generalmente pasa que ya se encuentran o ya me encuentro en esa situación y entonces como, chinga, entonces estoy bien pendejo, ¿no? Porque pues ya estoy allí y ahora, pero está él como adhesivo o la persona como adhesivo para según yo no confrontar con eso, pero ya lo estoy viviendo, pues entonces, pues ¿qué me está pasando, no? Y llego a otra parte del proceso en donde me pregunto, ¿y qué es lo que necesito para poder trascender esta situación? Considero que, por ejemplo, el que esté en este punto o en este consejo, los miedos junto con el agradecimiento, no es para menos. El miedo en sí como emoción, hablando quizá fuera de este contexto como lo refiere el consejo, el miedo en sí es una emoción natural y de supervivencia.
El miedo en sí ha hecho que la humanidad, me atrevo a exponerlo así, esté en el tiempo en el que se encuentra y haya sobrevivido el tiempo que ha sobrevivido. Y digo sobrevivido porque debido a todas las crisis, plagas, pandemias, etcétera, etcétera, todas las catástrofes naturales y algunas no naturales que han ocurrido provocadas, pues bueno, el que esté ese timbre en la cabeza y que me diga, pues mejor piénsalo bien, ¿no? A lo mejor y sí sale mal, y que pareciera incómodo por lo desagradable que es, o más bien pareciera, yo tengo un punto de vista, no sé si coincides. Yo he escuchado a algunos colegas que dicen las emociones positivas y las emociones negativas. Personalmente considero que hay emociones y punto. Que si bien es cierto, hay algunas emociones que se experimentan como agradables y otras como desagradables. Pero decir que, por ejemplo, una emoción es negativa, hablando de tristeza o de miedo en este caso, es hacer todo lo posible para evitar experimentarlo y si puedo no experimentarlo mejor. Y la realidad, por lo menos un punto de vista, es que sin el miedo, pues probablemente hubiese hecho todavía más estupideces de las que en algún momento hice. Es más, el alcohólico o el drogadicto, una vez que está experienciando el miedo, cómo se lo quita o cómo se desinhibe, con el trago, con la droga, el codependiente también. Me atrevería a decir que tiene una referencia, a mí me da la impresión que un cierto porcentaje de las personas que viven codependientes tienen miedo al contacto con uno mismo, al confrontarse con sus traumas, sus antecedentes, y no me refiero a antecedentes penales, nada, quién sabe, ¿no? Pero me refiero más al aspecto de su historia, o sea, su propio, de dónde vienen, cómo ha sido su vida, al confrontar sus propias emociones, al confrontar que quizá en algún momento no fueron valorados lo suficiente por terceros que para ellos eran importantes, esta dependencia hacia otras personas, que no es lo mismo codependencia desde mi punto de vista, reside mucho también en el hecho de que la persona, me atrevo a decir, ha llegado a creer que el convivir consigo mismo es malo. No quiero reducirlo tanto, pero me refiero, por ejemplo, a la situación de... Hay personas que tienen a prender el televisor, esto lo he comentado también, le suben al estéreo y ni siquiera están escuchando la música y tampoco están viendo el televisor. Es simplemente para no solo no sentirse solos, sino es una especie de fuga del ¿por qué no me quedo solo en silencio? Ay, no, es que empiezo a pensar puras cosas desagradables y como para qué están allí esas cosas, ¿no? O sea, ¿qué hay? O sea, si esa idea está llegando, si ese pensamiento está llegando, si esa emoción está llegando, pues es por algo está presentando, algo me está queriendo avisar. Creo que hay dos referencias respecto a esta cuestión del miedo y el agradecimiento. Reconocer que mis miedos pues son míos. Y digo, sé que estoy diciendo, o más bien siendo redundante, pero a lo que me refiero tengo también una referencia de que la ventaja de que las ideas negativas sean mías es que yo decido qué hacer con ellas. Al igualmente que cuando las emociones desagradables son mías, yo decido qué hacer con ellas. Puedo ignorarlas, puedo hacerles caso, puedo decidir pasarle a lo que sigue, puedo decidir distraerme, pero al final es una decisión que yo voy a tomar. Con esto, ¿qué quiero decir? Si el miedo está llegando y concibo que es mío y que yo decido qué hacer con él, puedo hacer dos cosas, o confrontarlo o seguir haciendo como que no le tengo miedo a nada, que al final eso me va a volver probablemente como una especie de kamikaze. El de yo soy bien valiente y no le tengo miedo a nada, pues deberías, cabrón, porque con las estupideces o pendejadas, por no decir que estás yendo directo al precipicio. Yo no le tengo miedo a que un hombre me golpee. Pues deberías, porque mides 1.30, no chingues, 1.60. O no o sea, te ha tocado el bueno, ¿no? O no te ha tocado el bueno, ¿no? Dice, yo no le tengo miedo a nada. Pues deberías de checarte, ¿no? Porque no es algo normal. O sea, por algún aspecto natural en la psique humana, no es normal que no le tengas miedo a nada. A lo mejor te estás haciendo el mamón, el valiente, de no le tengo miedo a nada, que hay quien confunde la valentía, ¿no? Con el no tener miedo. Hay una frase muy rebuscada que dice que valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que aún teniendo miedo, confronta sus miedos. Y podrá sonar a una frase tipo coaching, ¿no? De échale ganas y tú puedes. No, concientiza que si tu miedo está allí, es para algo. Cuestiónate cuál es el sentido de esa emoción allí. A lo mejor te está avisando de algo, a lo mejor te está advirtiendo de algo, a lo mejor algo está pasando, insisto, por lo que se está presentando. Entonces me doy la oportunidad de observar que si el miedo está allí,
darme un tiempo para contemplar las circunstancias. A lo mejor sigo con el proyecto, a lo mejor me detengo, abortamos misión, no lo sé. Creo que esta película de Intensamente, pues ayuda bastante, pese a que es de contenido para el público infantil o familiar. Creo que como adulto me puede también ayudar bastante a verlo como una metáfora, ¿no? Tengo muñequitos en mi cabeza que representan a cada emoción y entonces interactúan con el entorno, que de hecho es una característica de las emociones. Surgen ante la interacción con las circunstancias externas, internas también, por supuesto. Es decir, un malestar, por ejemplo, me duele el pie, genera una emoción. Estoy externo, por ejemplo, está entrando alguien a la habitación, me genera una emoción. Según cómo esté mi interacción con el mundo, van a ser las emociones que surjan. Hay quien, por ejemplo, está en su casa, voltea a ver a su pareja y se le empieza a retorcer el estómago. Y dice, la amo. Pues tu cuerpo te está diciendo otra cosa, cabrón. O el que llega al trabajo y luego se le empieza a hacer así como cara de, aquí en medio una raya, ¿no? Más o menos. No voy a dar detalles. Empieza a hacer cara como de enojado, ¿no? O como, bueno, así lo dejo, como enojado. Perdice amar su trabajo, ¿no? Entonces sale del trabajo y sale agotadísimo. Está bien, el trabajo suele ser cansado, suele ser agotador, pero al grado de ya no querer vivir, ya está como que de otras ligas, ¿no? Al final tengo miedo, es válido. Mi miedo como mensajero, valga la expresión, trae un mensaje. Una vez adquirido o extraído el mensaje de lo que me quiere decir, pues tomar en cuenta que si no hubiese sido por ese miedo hubiera hecho muchas estupideces. Gracias a mi temor, gracias a mi miedo, más bien gracias a mi miedo más que al temor, me permito reconocer que pues fue lo mejor. Haber tenido miedo a veces fue lo mejor, o que por miedo, que también llega a haber situaciones en donde el miedo se vuelve paralizante, que me atrevo a decir ya no es miedo, es temor. Cuando el miedo me domina y me impide en todo sentido salir a hacer cosas diferentes, convivir con nuevas personas, dejar relaciones destructivas, etcétera, ya no es, me atrevo a decir, ya no es miedo. El miedo tiene una característica que generalmente, pese a que las emociones son irracionales, por naturaleza, entre comillas, el miedo tiene una base de un antecedente, es decir, tiene una experiencia previa, ya sea personal o ajena. Y el temor, por su parte, tiene más una cuestión de fantasía, es que si pasa esto, por eso no lo hice, porque si pasaba esto, y al final todos esos temores están dentro de la cabeza de la persona. Es que si me deja y ya no encuentro a nadie, yo he escuchado decir eso y en algún momento me vi así, teniendo 17, 18 años, diciendo, es que si ya no estoy con ella y me deja y ahora ¿quién me va a aceptar? Cabrón, tienes 18 años, me decía a mí, ¿no? Tienes 25, tienes 47, más o menos, ¿no? ¿No? Tienes 40 y los que sea, ¿no? ¿Quién me va a aceptar así? Alguna loca, algún loco ha de andar por ahí necesitado de amor, o a lo mejor con la intención de amar, ¿no? O sea, el mundo no se cierra, pero ¿por qué se percibe de esta forma? Porque caigo al temor, caigo a la sensación de insuficiencia. Yo no soy suficiente para otros. Y de ahí me atrevo a decir, surgen otras necesidades de compensar. Sí, de hecho te iba a comentar, a mí me ha pasado mucho gente que me comenta, es que el miedo me paralizó. Uh-huh. A ver, vamos a ver, ¿qué entiendes por miedo? Porque tal vez lo que tú experienciaste fue temor. Uh-huh. Porque el miedo, como tú bien lo mencionabas, naturalmente hace reaccionar. Uh-huh. No sé, por darte un ejemplo, si quieres, Bordo, si ves que hay un choque, un ruido, de hecho un ruido así que te sorprende, pues lo primero que haces es huir. Uh-huh. Decir, bueno, ¡fum! Vámonos. Así, ¡fum! No, y es que de verdad, a mí me llama mucho la atención que muchos o mucha gente de verdad no tienen la conciencia de decir o de saber la emoción como tal, el miedo. Siempre me he dado con mucha gente, es que no, yo estoy temeroso de lo que vaya a pasar. ¿Y qué piensas hacer?
no, pues ya hice mi plan, esto, ya tras esto, ya voy a reaccionar así. Bueno, entonces no es miedo. Lo que tú estás experienciando es temor, porque si no, no tendrías la capacidad de reaccionar como tú lo tienes planeado hacer. Tú lo mencionabas hace rato en el sentido de decir, es que, ¿qué me va a dejar de experiencia? O ¿qué me va a... ¿Cómo voy a agradecer un miedo? Creo que más o menos así lo mencionaste. Ajá. Pues que te va a dejar una experiencia y eso va a ayudarte a tener las herramientas para posteriormente poder controlar esa emoción y que no se te transforme en un temor como tal. Yo estoy de acuerdo que sí cabe la posibilidad de que no sé cómo planteártelo. ¿Cómo va? Que directamente pases al temor como tal. No experienciar el miedo. Muchas veces a mí me ha tocado de recibir una noticia, vivir algo y me paraliza y no sé qué hacer por completo. No hay ese de, como tú mencionaste, el pensamiento de decir, siento el nervio, siento esto, siento aquello, sino que es completamente el chingadazo de decir, de verdad me estoy tronando de que no sé qué hacer. No necesariamente, a mi punto de vista, lo manifiestas primero el miedo y luego el temor. Porque muchas veces a mí me lo han planteado, es que primero tengo que tener miedo y ya después paso al temor. No necesariamente. Algo que se dice es que, por ejemplo, están las emociones básicas, Uh-huh. que es el dibujito de intensamente, ¿no? El miedo, el enojo, la tristeza, la alegría y el miedo, enojo, tristeza, alegría y asco. Es como se ve, ¿no? En la película. Que hay otras más. Se dice que hay entre 150 y 170 entre emociones y sentimientos. Que punto de vista son los mismos o son muy similares, pero con otro nombre. Se habla, por ejemplo, de emociones complejas, que ya hablaríamos quizá en parte de sentimientos, que por ejemplo la melancolía, entre tristeza y alegría, el hecho de me acordé de tal cosa y estoy feliz porque ocurrió y estoy triste porque ya no va a ocurrir, entonces me siento melancólico. Y se habla de emociones deformadas, por ejemplo, no cerró bien. Se habla de emociones deformadas, por ejemplo, la ira, que es un enojo exacerbado, un enojo desbordado. Se habla de la depresión como una tristeza profunda. Se habla de la repulsión como exceso de asco, si se pudiera ver así. La euforia como exceso de felicidad o alegría. Vaya, emociones que al ser tan reprimidas, se podría decir así como, u oprimidas más bien, llega un punto donde explota, ¿no? Y de esto hace, así con todo efecto especial, ¿no? El licenciado Ismael aquí hace una referencia del efecto bola de playa. Según lo entiendo, es cuando se gasta o se utiliza energía en reprimir una emoción. Llega un momento en donde me distraigo o hago cualquier otra cosa y quito las manos y la pelota sale hecho madre, ¿sí me explico? Entonces hay quien dice, yo no tengo problema porque conocí una persona que decía, yo siempre estoy feliz, lo platicaba hace rato. Y yo le preguntaba por chismoso y no sé, por lo que sea, ¿no? Le preguntaba, ¿de verdad siempre estás feliz? Me dio curiosidad. Y decía ella, sí, siempre estoy feliz. Me decía, ¿alguna vez te han hecho iba a decir otra cosa, ¿no? ¿Alguna vez te han hecho una chingadera? Me decía, sí. Digo, ¿y no te enojas? Me decía, sí, pero pues lo dejo pasar. ¿Y alguna vez te han dejado o te han engañado? Yo queriendo chingar, ¿no? No era terapia, es una amiga. Me decía, pues sí, ¿y no te sientes triste? Pues sí, pero la vida es tan hermosa que no vale la pena el desperdiciarlo en pequeñeces.
Me le quedé viendo, ya no dije nada más, respeto su forma de ver la vida, si pudiera decir así, pero no estoy de acuerdo. Esta persona tenía un nivel de energía bajísimo, sí, bajísimo. Digo, si se compara a otras personas, y aunque no se le comparara, realmente parecía que estaba deprimida, pero ella siempre tenía una sonrisa en la cara. Y entonces lo relaciono con esta cuestión del efecto bola de playa. Y en una pregunta para quienes escuchan es, ¿cuánta energía estás gastando en reprimir o el hecho de no querer ver que te sientes triste, que te sientes enojado, que te sientes angustiado, no lo sé, cualquier emoción? Sí, o sea, ¿cuánta energía inviertes realmente en convencerte de que no te sientes como te sientes? O sea, una parte de mí lo reconoce y sabe que me siento incómodo, pero para no ofender a otros, me digo, no, todo está bien, todo está bien. De hecho, hay un cortometraje, la otra vez se los expuse bueno, no me acuerdo dónde fue. El punto es que les expuse este video donde una persona, el video se llama Estoy bien. Y está en su celular, está en una fiesta, y le preguntan cómo estás, y ya todo está bien. Y llega un momento en una escena última, se los voy a spoilear, ya ni modo, en donde está frente a un celular, una cámara, y tiene una nota y una pistola. Y justo cuando va a dar el gatillazo, pues llega otra persona y bueno, se interrumpe, ¿no? La cuestión es, se convencía a sí mismo, me atrevo a decir que como muchas personas que conozco, no voy a mirar a nadie para no ofender, digo, al Damán ni los estoy viendo, ¿no? Que tratan de convencer de que no hay problema. Tu matrimonio se está cayendo, ¿se me explico? Tus hijos están en drogadicción, no sé, la economía está de la chingada, no puedo hacer caso omiso. Bueno, ¿qué tanto me conviene hacer caso omiso de lo que realmente está aconteciendo? Y ojo, porque tampoco se trata de ir a la polaridad. Es que la crisis mundial, es que los icebergs se están deshaciendo y pobrecitos ositos y la chingada. No, güey, no puedes hacer nada al respecto. Encárgate de lo que sí realmente está a tu alcance. Ocúpate. Deja de preocuparte. No digo que sean estupideces, pero en cosas que no puedes resolver. Claro. Es que me siento preocupado porque mi cuñado se siente bien mal o no, pues deja que se sienta peor si así lo decide. ¿Qué haces metiéndote en esa parte? Lo vemos en otras clínicas, cuando personas o familiares que ya salió su familiar, pudiendo convivir con sus familiares, saliendo de recuperación, andan buscando a ver cuántos enfermos hay en la familia. Para salvarlos otros. Ya siéntese, señora, ya, o señor, lo que sea, ya aplástese. No, es que no puedo permitir que mis sobrinos, mis primos, los que sean, o el vecino de la cuadra de al lado, ande así, porque yo sé lo que se siente. Sí, pero no es su hijo. No es ser insensible hacia las problemáticas de otro, pero que realmente tanto te compete. Porque entonces sigo gastando energía y que regresamos a uno de los puntos anteriores, sigues viviendo en otro lado, donde tienes que estar, no estás. Es que me preocupa la relación de mis amigos. Y luego, ¿qué vas a hacer? Y también es que pensé que ibas a seguir. Ya me enojé. No. Ya valió más. Ya. El que tú lo mencionabas, cuando se presenta el detalle del miedo, Charlie, el detectar, yo sé que no es muy fácil o a la primera te cae el 20, ¿no? Pero el ver para qué se presentó esa emoción, darle el sentido al cual. Digo, al yo sentir esa situación de miedo o llámese la emoción que es, yo lo veo como un foco rojo, una alerta de qué es lo que, ¿sabes qué? A ver, muévete o ahora sí que desapen porque se va a presentar algo. Si yo todavía, tú no me acuerdo bien cómo lo mencionaste ahorita, el de si te duermes ahora sí que casi te vuelves insensible, va a ser muy difícil que tú puedas convivir con esa... ¿Yo? Yo. Ah. Yo. Ya me había asustado. Tú sí, también, nada más que... Pero pues cada quien su rollo, ¿no? Ajá. Que pueda convivir con esa parte de saber
hasta recibir ese sentimiento como tal, miedo. Porque en lo personal a mí me ha ayudado muchas veces cuando siento miedo a enfrentar las cosas y a saber de qué soy capaz. Me ha ayudado mucho en superarme, alcanzar mis metas. Simplemente a mí me pasaba mucho el hablar en público. Sentía las piernas que me temblaban, no me trababa, empezaba a hablar muy bajito. Cuestiones así hasta que dije, bueno, a ver, ¿por qué se presenta esto? ¿Por qué no le doy mejor un sentido? Y aprovecho eso porque digo, tenía las herramientas, porque no me aventaba así, casi como el Borras, a ver qué sale. Tenía las herramientas para poder hacerlo. Pero ese foco de sentir ese miedo de qué van a decir de mí, o qué tal si doy mal esto, qué tal si digo algo que no va, me ayudaba simplemente hasta prepararme para poder superarme, realmente a desarrollar más habilidades que en su momento me lo impedía el mismo miedo, desarrollarlas. En cierto sentido ya no me paralizaba. Ese miedo en muchas ocasiones y en muchos aspectos de mi vida se me estaba transformando en temor como tal. Ya no... Ahí fue cuando me pude dar cuenta que el miedo me funcionaba como un foco rojo, una alerta, para, ¿sabes qué? Ocúpate, no te estés preocupando, mejor ocúpate, porque si estás sintiendo esto es por algo. Dale sentido, no le vas a dar la mejor cara, no le voy a dar la mejor cara siempre, pero, a ver, César, agárrate de lo que tienes, ve ese foco y aprovéchalo para bien, porque lo único que estás haciendo es aventarte para atrás y lo puedes ocupar para superarte, para desarrollarte, para crecer, para enfrentar ciertas situaciones que más adelante se te van a presentar y que en determinado momento, si tú sigues no haciéndole caso a ese sentimiento, pues no vas a avanzar, no vas a llegar a ningún lado. A mí en lo personal, como te comento, Charlie, ese foco rojo, como le llamo, me ha ayudado mucho. Le he tratado de dar un sentido para no tratar de evitarlo, porque al fin y al cabo va a llegar. Pero también llegó un momento en mi vida que llegó a pasar de que lo quiero evitar. Y pues bueno, tarde o temprano llegaba, ¿no? Pero ya me ha ayudado mucho a enfrentarlo, a agradecerlo, como dice agradecerlo, porque me ha ayudado a superarme en muchas áreas de mi vida. Yo la verdad nunca llegué a pensar que iba a agradecer el de sentimiento. Pero de verdad ahora sí lo agradezco porque me ha ayudado a poderme superar, a poder agarrar herramientas para poder enfrentar ciertas situaciones y ver que también pues no verle el lado malo, si lo quieres ver así, pero que me va a ayudar para cuestiones que se me van a presentar más adelante de mi vida. Sí, es parte de algo para complementar y pasar al siguiente consejo, que igual, insisto, creo que está hilado de una u otra forma, es el confrontar, según sea el caso, mis miedos, puede ser una buena o una mala noticia según ¿El filtro con que lo ve? no necesariamente el filtro, sino más bien los resultados. Por ejemplo, hay quien después de haber pasado toda una vida relativamente sin haber dadose la oportunidad de confrontar esos miedos, se da cuenta de que no vivió realmente. Y hay quien, por ejemplo, a través de darse cuenta de que el haber escuchado esa voz interior, esa luz roja o como le quieran llamar, pues se dio cuenta de que se ahorró muchos problemas. Insisto, el miedo no es inherentemente malo, no tiene por qué serlo así. Es más, por ejemplo, yo he conocido a algunas personas ya mayores que dicen
todo el tiempo le tuve miedo a mi padre, a un fallecido. Tengo un paciente así. Dice, todo el tiempo le tuve miedo a mi padre, a un fallecido, y me llegué a vivir una vida que yo no quería vivir, por miedo a su desaprobación, por miedo a su rechazo, que siempre tuvo hacia mi persona, decía él. Y de una forma, pues él ya tenía, su padre ya tenía 25, 30 años de fallecido. Y la cuestión es, no fue quien quiso ser. O sea, si la gran mayoría de las ocasiones, para no absolutizarlo, fue quien tendía a hacer lo que creía, ya ni siquiera que su papá le decía, sino que creía que su papá iba a aprobar. Y otra cuestión es, por ejemplo... Y pegaron el autoestima. Sí, por supuesto. O sea, él sabía que quería, de alguna u otra forma lo intentaba, pero... ¿no? Por completo. Sí, se llevó a autotraicionarse. El hecho de, yo quiero esto, pero pues es que mi papá no lo va a aprobar. Pues es que tu papá no va a vivir por ti, ¿no? Él ya vivió de una forma. No es que no me importe lo que ellos piensan o que me valga madre, ¿no? Sino más bien es que al final... Primeramente Dios llega viejo, más o menos, algo por ahí. Pues no me gustaría personalmente llevar una vida o llegar a una vida así diciéndome, hubiera dándome la oportunidad de conocer a esa chica. Porque también hay cuestión, y ahí reside la parte del miedo racional, si se pudiera decir así, y el que es un temor, que carece de sentido. Le hubiera hablado a esa chica, ¿y por qué no le hablé? Es que me dio pena. Pues es que estás bien pendejo, perdón, pero no, o sea, pues cabrón, ¿qué te limitaba? Dicen algunos con intención de motivar a otros, ¿no? Ya lo tienes ganado, ve por el sí. Y a veces eso puede salir como no muy bien. O sea, es cuestión de analizar las circunstancias. En inteligencia emocional, por ejemplo, se habla de esta cuestión de que la emoción y la razón no tienen por qué estar peleadas. Es válido expresar mis emociones a como las siento. Sin embargo, hay lugares en donde se sienten o donde es conveniente hacerlo. Preguntaba hace un momento, ¿quién sabe expresar su emoción, su tristeza? Y algunos, más bien, ¿quién no sabe expresar su tristeza? La mayoría levantó la mano, y uno que tiene la tendencia a llorar demasiado, digo demasiado palabras de él, fue, no, yo sí sé expresar mi tristeza. Y le preguntaba, ¿seguro? Me decía, pues sí, yo sí lloro todo el tiempo. ¿Y qué te hace pensar que eso es hacerlo bien? Y no porque lo diga yo, sino qué tan apropiado eres en determinados momentos. Es como si estoy triste. Sí, es que y el jefe así como, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué traes? Sí. No, es que sé llorar mucho, ¿no? No, tú eres un pendejo, o sea, se te complica, ¿no? Hay conflicto. O sea, hay que realmente evitar dramatizarlo en el sentido de, o querer justificar. Es que yo sí lloro muy bien. De entrada no hay, creo, una expresión adecuada de quién llora bien y quién llora mal. El hecho de que el llanto surge es una expresión de la tristeza, y a veces hay momentos para expresar la tristeza en los que se puede decir es oportuno y otros en los que no. Estoy en unos 15 años y voy a llorar porque me dejó mi mujer, pues no va. ¿Sí me explico? O sea, sale de contexto. Puedo ir al baño, y un baño que no ocupen, y ahí sí, darme mi tiempo, mi espacio, o irme de la fiesta. ¿Qué chingados es ahí si estás deprimido? O sea, si estás triste, pues tampoco te forces a hacer algo que no. Que ahí no falta el amigo que dice, tú lo que necesitas es distraerte, y tú como que lo que necesitas es dejar de meterte en la vida de los demás, ¿no? Digo, cada quien tendrá su punto de vista. Hay una frase de Nietzsche que me gustaría compartir, creo que va con respecto a esta cuestión del miedo a la soledad. Él decía en una de sus frases célebres es, mi soledad no depende de la presencia o de la ausencia de las personas, al contrario, odio a quien roba la soledad, a quien roba mi soledad sin a cambio ofrecerme compañía de verdad. Esta persona o este filósofo, este gran personaje, pese a lo que se creía o la versión que se tiene de él, creo que si algo no tenía o si algo tenía, era una capacidad de conciencia realmente como dicen, la ardilla, pero... Sí, y bueno, también obviamente hay otro contexto, ¿no? La situación de su enfermedad y demás, pero bueno, a grandes rasgos creo que tenía gran conciencia podía profundizar dentro de sus propias ideas y podía llevarlas un poco más allá. A veces, confrontando esa soledad, me puedo dar cuenta que pues no está tan mal. Algunas veces se ha hablado en la clínica, en el Samadhi, en el ambiente de aquí, que ir al cine solo está chingón. No compartes las palomas con nadie. No solo porque no gastas más o porque no compartes, sino
Yo he tenido la oportunidad de ir al cine acompañado con mi hija, con otras personas y solo, y no lo pongo en comparación porque cada parte tiene lo suyo. Ir al cine con mi hija me encanta. No me gusta mucho que me quite mis nachos, pero me encanta, o sea, ir con ella lo disfruto. Ir a la sala, ¿cómo se llama? La de los niños, sala niños, creo que se llama, no sé cómo se llama, es de Cinépolis, ¿no? Patrocínanos, Cinépolis. Y de repente prender las luces, o cuando prenden las luces en el intermedio, me le volteo a ver y la veo cada vez más grande, disfruto su compañía realmente. Y cuando voy solo a veces me duermo y despierto ya cuando está en los créditos, y agarro los nachos que pueda y vámonos, ¿no? Disfruto ambas partes, he sido, creo, o trato de aprender a ser más selectivo con las compañías que tengo. Al final estar solo ya no me ocasiona conflicto, trato de hacer las paces conmigo. A veces me cuento unos chistes bien pendejos, pero que me sacan una sonrisa y digo, te mamaste, ¿no? Y me veo a mí mismo y digo, sí, soy la mamada, ¿no? O sea, me disfruto de esa parte. Y por supuesto hay ratos en los que también prefiero estar con otros porque su compañía es amena, porque me nutren, no lo sé, etcétera. Pero es parte de, ¿no? Aprender a discernir cuándo sí, cuándo no. Y el noveno... También otra cosa, Charlie, me gustaría tocar en cuestión del miedo. No a la primera, volvemos a lo que decíamos del 8, no a la primera vas a poder superar ese miedo, voy a poder superar ese miedo como tal, me voy a poder enfrentar 1000 veces a él y lo voy a lograr, vaya, si se quiere ver así, no quiero escucharme así como el de ánimo, pero ánimo. Ajá, no, pero es que, por ejemplo, a mí, me pasaba mucho y a veces no tenía la respuesta hasta con mi hijo, ¿no? Porque, ya sabes, de niño la luz apagada, es que no voy a poder, papá, es que no voy a poder, y es que no voy a poder, y es que no voy a poder dormir, y es que me da mucho... A ver, tranquila, no a la primera, pues si se lleva 10 intentos se van a llevar, pero eso no quiere decir que no lo pueda superar, ese miedo que en su momento ahorita lo estás experienciando como tal, porque también me ha tocado y con gente adulta escucharlo y es que no voy a poder y ya no lo voy a intentar y se dan por vencidas a la primera. Dices, bueno, pues si ese es tu modo de operar, pues adelante, ¿no? Muy respetable, pero al rato tampoco te estés quejando de que casi la vida es toda contra ti. Mejor enfréntalo y saca lo bueno de esa parte, porque si no, de verdad, aparte de que ese miedo se te va a convertir en temor, te va a estar impidiendo, o te va a estar no te va a dejar disfrutar muchas partes de que en cierto momento quieres vivir. Entonces mejor inténtalo, igual no se da la primera, pero inténtalo y vas a ver que en el desarrollo de esos intentos, lo que vas a recoger, te vas a ver y te vas a igual y hasta reír posteriormente, decir, ¿cómo no me atreví antes a enfrentarlo? Y puede que por ahí lo agradezcas, ¿no? Porque lleva un proceso. Claro. Y si sabes valorar ese proceso, créeme que lo vas a agradecer bastante. Con esto concluyo este punto, si estás de acuerdo. Antier, que hoy es martes, el punto es que fue cuando fueron los testimonios de los que fueron a la hacienda. No pretendo dar detalle de ello, respeto que cada quien viva su propia experiencia, pero me llamó la atención lo que comentó una persona, también voy a respetar su anonimato, y decía, lamento haber juzgado algo que no conocía, haber hablado mal de algo que no me había dado la oportunidad de intentar. Con esto, ¿qué quiero decir? Considero que a veces el miedo está teñido de soberbia, como de agresión. Y digo, esto no es secreto. Por ejemplo, se pone de referencia a los roedores, ¿no? Los ratones. A veces es ignorancia. Es que la ignorancia, o sea, al final, y respeto puntos de vista. La otra vez le decía a uno de los pacientes aquí, ¿no? Estaba yo comiendo sushi y le dije, ¿gustas? Me dice, no, es que eso sabe bien feo. Y pues, por mamón, curiosidad le pregunté, ¿y lo has probado?
Me dice, no, pero se ve que sabe. Y le dije, estás bien pendejo. Era en otra clínica, por supuesto, quiero aclarar. Y lo probó. Y tiene mucho hacer esas expresiones medio raras, ¿no? Y dice, give me more, ¿no? Algo así, decía pues, es que ese es el problema, ¿no? De la otra clínica, sí. Es que te adelantas, tu propio miedo te está haciendo precisamente predisponerte a situaciones que no han ocurrido y que solo están en tu pequeña y redonda cabecita, ¿no? No hay nada fuera de todo esto. Pero al final, insisto, es un punto de referencia, de lo que puede producir el miedo, ¿no? Cuando no se contemplan realmente las situaciones tal cual son y cuando me predispongo a una situación que no existe, ¿no? Más que en mi precioso y bello cráneo. El noveno punto, no, ya vamos tan rápido, tranquilo. Dice, vive la alegría, es el noveno consejo. Y a grandes rasgos nos menciona que hay personas que incluso en el peor de los momentos pueden o son capaces de reírse de sí mismas, saben que hay crecimiento en todo lo que nos ocurre y aprendieron a centrarse en la alegría de vivir. Viven con alegría y disfrutan, incluso los momentos difíciles. El resultado será que atraerás más situaciones felices a tu vida. Me suena un poco similar al como piensas, actúas. No. Ahora sí. ¿Te la sabes? Sí, pero a ver, dale. Pero tiene que ver con el cómo vibras. No recuerdo, creo que es más como de cómo vibras, piensas, cómo piensas actúas y cómo actúas atraes. Ajá. Algo así, ¿no? Me voy a acordar más para no tergiversar el contexto. Pero bueno, a grandes rasgos es el hecho de, me atrevería a decirlo así, alejarse o distanciarse o mantener distancia pertinente de aquellas personas que se basan o se centran en constantemente querer ver el lado negativo o pesado de las cosas, ¿no? Que constantemente están queja tras queja, conflicto tras conflicto, a todo le encuentran lo malo, tienen una mirada morbosa y no en el sentido erótico, sino más bien en el sentido de a todo verle pues un defecto, ¿no? Que mucho tiene que ver precisamente con esta parte, que es más de él, perdón, ya deja de chingar, ¿no? lo resumo en esto, ¿no? Ya de estar con una persona quejumbrosa creo que no es del todo molesto, siempre y cuando esa persona tenga una propuesta de por medio. Puedo decir, por ejemplo, voy a decir una peladez, quizá no me gusta cómo se ve este mueble aquí, ¿no? ¿Y qué sugieres? Bueno, a lo mejor quedaría mejor de ese lado. Pero hay quien dice, exactamente, o sea, hay quien dice, no me gusta este mueble aquí. ¿Y qué propones? No sé, pero quítalo de ahí. Pues entonces cállate, o no estés de meticho, no hables de algo que no sabes qué quieres, no opines. Y no por limitar a la otra persona, sino porque es incómodo. Eso me pasaba mucho en los trabajos. ¿Qué? El de, no estoy de acuerdo, bueno, propone algo. No sé, pero no estoy de acuerdo con lo que dicen. Bueno. ¿Y qué decían tus compañeros? Mejor, ya siéntese, señora. Ya siéntese, señor, es que es pesado. No sé si estén de acuerdo. El ambiente, de hecho. De hecho, y por ejemplo, y esto quizá voy a decir así, no, aquí en la clínica sí es común, que alguien trae una actitud no necesariamente pesimista, pero sí incómoda, voy a decirlo así. Le incomoda la comida, le incomoda el espacio, le incomoda el techo, que porque, no sé, es determinada... Está muy alto, no sé, X o Y, le incomoda las terapias, le incomoda el terapeuta, todo le incomoda. Y no exagero al decir todo, por lo menos así lo hacen ver. Uh-huh. Son como un pitufo gruñón de la vida real, ¿no? Todo les molesta, un gruñón de los 7 enanos. Y a ver quién tiene el tamañito también, ¿no? Pero bueno, el punto está y tienes derecho a no estar de acuerdo. ¿Qué propones? Porque si no, generalmente eso se torna un ambiente pesado, castrante, frustrante, incómodo, desagradable, y sin propuestas, pues no tiene caso tu queja. Tienes derecho a quejarte, pero también me atrevo a decir, aunado a ese derecho, estás obligado a contribuir con algo, con una propuesta, de cómo serían mejor las cosas desde tu perspectiva, si tú quieres, pero una mejor propuesta en sí. Y también me gustaría aclarar una situación, Charlie. Bueno, yo lo veo así, un punto de vista.
El de, como dice, vive la alegría, no es así como alguna vez lo mencionaste en sesiones pasadas, que era el de yo amo a todos los animalitos del mundo y así me haga una chingadera a alguien, yo lo voy a aceptar y te voy a decir, ay, qué buena onda eres. No, la verdad no. Como tú lo mencionabas, tienes derecho a no estar de acuerdo, a proponer, a X, ¿no? Yo coincido mucho en la parte de la frase que decías, pues, como vibres, pues vas a... Ahí la tenía. Sí, A ver, pues sí, ve. Bueno, ahorita fue que ya se le fue otra vez, güey. Que diga el compañero. Si yo vibro positivamente, Dice, como piensas, sientes, es como sientes, vibras y como vibras, atraes. Así la dije tal cual. nadie te dijo nada. Relájate, Charlie. No lo dije así, pero la frase correcta, por lo menos como aquí no la marca, es como piensas, sientes, como sientes, vibras y como vibras, atraes. Sí, y es una cadenita, yo siento también. No es que le vas a encontrar lo positivo a todo, ¿no? Pero bien, yo sí suelo trato de encontrarle lo bueno a las cosas. Que a veces también sí digo, no, pues ¿qué tiene de bueno esto, no? La verdad no. Pero lo valido, y le doy el sentido que en su momento creo que es el más adecuado. Claro. Pero sí llevo la vida más ligera. No estoy chingando a la gente como el ejemplo que tú decías, porque en su momento también lo llegué a hacer. La verdad, siendo sincero, el de no estoy de acuerdo nada más porque sí. Pero ya he tratado de cambiar ese aspecto de mi vida y me la llevo más relajado, de verdad. Me la llevo mucho más relajado. No me tomo tan en serio ya también eso. No quiero decir que me la viva como payaso o nada más no dándole el sentido a las cosas o la importancia que se tienen. Claro. Pero ya no me tomo tan en serio las cosas. Hasta conmigo, el que me estén bromeando, porque yo, la verdad, antes tampoco aguantaba el que me dijeran un comentario, una broma. O sea, pues, ¿por qué no se van a reír mejor por allá, no? Pero ahora ya le tomo sentido. Ya a veces dice Alejandro, ya no hay necesidad de que alguien me eche carrilla, yo solito me la aviento. Y se ha aligerado mucho mi forma de vivir en ese sentido. ¿De verdad? ¿No? Sí, que no. No, sí, es válido. Y esta parte última creo que es importante, ¿no? No tomarse tan en serio. Aquí nos lo menciona constantemente Roberto, Alejandro. Está bien, tienes un rol en sociedad y como familia, pero no eres todo el tiempo esa persona, ¿no? Aquí en la clínica pues soy el licenciado, a veces me dicen doctor y digo, a huevo, sí, pues soy doctor, ¿no? No lo afirmo, pero tampoco lo desmiento, ¿no? Se siente chingón que te suban el rango. Obviamente me esfuerzo para aspirar a ello, sí, y pues bueno, pero la cuestión es, yo no llego con mi hija a decirle, no me digas dime papá, doctor, ¿no? dime doctor. Yo sí, no me lo diría o no sé, pero pues se quedaría así como de, ¿qué traes, pendejo, no? O algo así. Y aquí igualmente, ¿no? Con mi hija soy padre, con mi padre soy hijo, con mi madre soy hijo, con mis hermanos soy hermano, con mis pacientes soy el terapeuta, con mis amigos soy amigo, no soy el terapeuta. Claro. De repente llegan y dan un consejo, ¿no? No, yo no doy consejos. Es que tú se ve que pues eres bien... Una ocasión sí fue una persona que me decía así, es que tú se ve que eres bien culero. Decía, no sé si es halago o es ofensa, pero pues bueno, ¿qué pasó, no? ¿En qué te puedo ayudar? Y bueno, no tengo el mismo rol en todas partes. No tomarse tan en serio, por lo menos yo lo traduzco a esta parte de date la oportunidad de salir del rol con el que te casaste. No tienes por qué, no tengo por qué estar todo el día con mi cara así como como si estuviera oliendo algo desagradable, así como... no, y es que no me volvería funcional realmente. Como tú bien lo mencionas, no puedo hacer o comportarme como hijo con mi hijo, vaya. ¿Por qué? Porque no sería nada funcional, vaya, si se puede decir así. Ajá.
Y tampoco con mi hijo puedo ser el padre siempre, si se puede decir así. No quiero que se malinterprete en el sentido de que me voy a volver su cuate, no. Pero no me voy a poner como siempre el padre, porque pues también le voy a hacer la vida fastidiosa a mi hijo. Entonces, si me la llevo más relajada en ese sentido, pues yo creo que los resultados van a ser más favorables en muchos sentidos, tanto personal como en la gente que me rodea. Claro. Porque no vas a estar chingando simplemente. No voy a estar chingando en el sentido de decir, ¿sabes qué? Voy a soltar lo que venga porque no me parece, descuidando lo que los demás quieren o lo que los demás... Y más si lo aumentas como tú lo mencionabas, pues nada más es cuestión de chingar, porque no propongo nada. Me voy a hacer la vida más pesada y en mi entorno también, a su vez. Y la verdad, en lo personal yo creo que esa no es vida. No. Eso es bastante. En determinado momento te va a generar una factura, llámese física, en la cuestión psicológica, en cualquier ámbito. Yo creo que me va a generar una factura que muchas veces no voy a estar dispuesto a pagar. Y hasta físicamente me lo va a cobrar. Uh-huh. Creo que, digo, por ejemplo, hablando de somatizaciones, el estar todo el tiempo encabronado. Mi cara yo insisto, yo vi una imagen, y no sé si lo soñé entonces o qué, pero había una imagen en las tortillerías, bueno, mercados y demás, donde tenían la cara de un viejito. Era un dibujo, pero era una cara de un viejito que estaba bien pinche arrugado. Traía la leyenda que si... No era espejo, tenía yo 5 años, 7 años. Digo, por más que quisiera, si no son Benjamin Button, pues no. Digo, sí me parezco, Brad Pitt se parece, pero no, ¿sí me explico? Yo me largo de aquí. La cuestión es, había una imagen, sí que traía una frase que decía, si te sigues encabronando, vas a tener esta cara o vas a terminar así, algo así decía. Y me acuerdo porque mi papá en ese momento cuando salía con él me decía, mírala. Mi abuela también, madre de mi padre, en paz descanse, también me lo decía. Así como, mira esa cara, así vas a quedar. Porque yo tenía mucho esa tendencia a ser como... No, pero más. No, es que era más marcado porque fruncía la nariz. Y era como mi forma de decir, CTM, ¿no? ¿Qué me explico? No sé, como... No me molestes, era mi forma. Entonces había quien me veía y me decía, ya no hagas esa cara porque se te va a quedar así. Pero bueno, ese era un paréntesis nada más, de todas formas. Entonces, ¿te parece que leamos parte de los comentarios? Dice... Monse Bulma Barrón dice, hola chicos, gracias por lo que comparten para llevar más ligera nuestra vida. Muchísimas gracias, Monse, esperando te encuentres bien, y saludos a Christopher y a toda la familia en casa. Raimundo Cortés dice, buenas tardes en cabina, listos un día más para aprender de sus conocimientos. Gracias por compartir. Muchísimas gracias, Raimundo, gracias por el comentario y el tiempo. Carlos Sánchez, mi padre, dice, gracias por compartir este conocimiento, felicidades. Muchas gracias a ti, padre, por formar parte también de esta parte de mi crecimiento y en compañía de nosotros, por supuesto, también. Te mando un fuerte abrazo y besos, sabes que te amo. Dice Sasa White, buenas tardes chicos, gracias por compartir. Muchísimas gracias, Sasa, gracias por estar. Gracias, saludos a una de las güeras del Samadhi. Pati Camacho Alvarado dice, hola Charlie, buenas tardes, saludos a todos en cabina. Muchísimas gracias Pati, gracias también a ti y saludos a toda la familia. Alejandro Cedeño Jiménez comenta, padrino y Charlie, sí, es así. Les hago llegar un fuerte abrazo a la distancia con mucha energía y agradecimiento. Que Dios les bendiga siempre y les ilumine. Gracias, que les ilumine para que sigan compartiendo su valioso conocimiento. Muchísimas gracias a ti, Alex. Gracias, compañero del grupo Samadhi también. Y estamos en contacto. Héctor Flores dice, buenas tardes a todos en cabina. Es un placer estar con ustedes y empaparme en su conocimiento y usarlo en mi persona. Reciban un caluroso saludo desde Santa Ana, California. Muchísimas gracias a todos por allá, esperando se encuentren bien y gracias por formar parte de la transmisión. Mirna Tapia dice, buena tarde Toreto, excelente tarde y gracias por compartir, un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué puedo decir? Pues ahí está el público. Por el cuerpo. Exactamente, a lo mejor, digo...
pues sobre todo el cuerpo, ¿no? Es Yo lo creo que... que ahí Ya me lo habían dicho antes, la verdad es que, pues, ¿qué te digo, no? Ya me suele pasar comúnmente. Pero pues bueno, es parte del show. Gracias Mirna, gracias por el comentario. Dice Moon Monse, hola, un gusto volver a escucharlos para seguir aprendiendo. Les mando un abrazo muy grande y muchas bendiciones. Saludos. Gracias Monse por el tiempo y la oportunidad, el tiempo y la compañía. Gracias. Dice Adriana García Hernández, buenas tardes Adriana. Dano Maya dice, saludo Charlie, aquí sigo atento a mi recuperación. Dano, muchas gracias por integrarte. Bienvenido a las transmisiones de Radio Humanismo y ojalá puedas integrarte a todas las transmisiones que hay. Lucero García dice, chicos, les mando un fuerte abrazo, gracias por compartir tanta sabiduría exactamente y bendecida noche. Gracias a ti, Lucero, otra güera del grupo Samadi, sí, otra güera del grupo Samadi. Gracias por el tiempo y el comentario. Dice Judith Sagraf, pajarito. Dice Judith Vargas, muy buenas tardes, licenciados, un placer escucharlos. Muchas gracias, Judith, por saber que estás aquí, por la compañía, el tiempo. Guadalupe Martínez Oliva dice, hola Carlos, aquí presente como cada semana, feliz tarde. Muchísimas gracias, Guadalupe, gracias por el tiempo, por el compartir el espacio también. Dice Jacob Lumina Calzada, saludos desde Zumpango. Muchísimas gracias, saludos a Zumpango, perdón. Hermana República de Zumpango. Dice Alonso Debe, no sé qué debe, pero bueno, ahí está. Saludos Charles y también para César, Dios los bendice. Muchísimas gracias, ojalá te puedas integrar acá. Puede estar, creo que viene el viernes, los viernes creo que viene a... No, viene a compartir parte de la literatura de AA. Bueno, se está integrando recién a parte del equipo y pues también ahí anda haciendo su labor. Éxitos y bendiciones también para ti. Te mando un fuerte abrazo a ti y a toda tu familia con todo cariño y respeto. Y César Cortés dice, saludos Charlie, César y a todos en cabina, familia Tocino. Muchísimas gracias familia Tocino, gracias a todos y bendiciones. María Vargas dice, saludos Lee, Carlos y César, aquí presente en la terapia, que Dios los bendiga, Ate, su mamá de Alonso. Muchísimas gracias por el mensaje, gracias por el saludo también. María Vargas dice, Lick ya está creciendo su cabello, por favor no vuelva a cortárselo así. Gracias. Sinceridad. Sí, la sinceridad ante todo, ¿no? Muchísimas gracias. Ya me había crecido más, pero lo volví a cortar, de hecho, sí, ya me tenía una despuntada. Pues no sé, es que hace mucho calor, es mi pretexto, ¿no? Pero bueno, pues vemos qué pasa. De todas maneras, muchas gracias por la sinceridad. Dice Rodolfo Simbrón, saludos amigos, les mando un fuerte abrazote. Saludos, ¿tú lo conoces? Me suena el nombre. Rodolfo Simbrón, no. Creo que sí he visto a alguien por aquí con ese... De repente anda saltando por ahí. Sí, lo he visto. Pero bueno... Un fuerte abrazo también, Frodo, esperando verte pronto y esperando te encuentres bien. O la otra güera de la clínica del grupo Samadi. Chive Santillán, mi tía, dice, del miedo tienes razón, del miedo se vuelve más fuerte. Gracias tía, gracias por el comentario, un saludo a toda la familia, esperando se encuentren muy bien y esperando vernos pronto. Dice ArGBC, buenas tardes, saludos desde casa, a título personal, tiendo a sentir miedo de ciertas cosas y en distintos ámbitos de mi vida. Hace días leía un libro, Dios nunca parpadea. Y ahí la autora habla de que todo parte de pensamientos negativos, entonces ahora estoy trabajando en ello, no para no sentir miedo, sino para cambiar la forma de pensar. Canalizo lo que siento hacia pensamientos positivos, me ocupo y trabajo para dejar de fatalizarme y no centrar mi atención en lo negativo. ¿Qué tan cierta estoy en este aspecto? Soy hermana de Alo. Un fuerte saludo también a la familia de Alonso, en específico a su hermana que está aquí comentando. Y pues bueno, mi punto de vista, si se me permite, pues de entrada, qué bueno que ya está en la parte de buscar alternativas, ¿no? Que me atrevo a decir es una de las partes más difíciles con respecto a un proceso. Hay quien le saca la vuelta bien cabrón y de verdad que considero que hay mérito en buscar alternativas. Y bueno, por otra parte, coincido en que a veces los catastrofismos, o como lo menciona como fatalismos, tienden a llevar más sufrimiento en la persona por lo que se imagina que por lo que realmente piensa, o por lo que realmente sucede, perdón. Se pone una referencia, por ejemplo, con respecto al celotípico, que
tiene esa tendencia. Solitos se ofenden, güey. Solitos se ofenden. Avientan solitos. Nadie dice nombres y solitos mascan chicle. Hay quien tiene, el estereotípico tiende más a sufrir por lo que ocurre en su mente. En su mente está esta cuestión de seguramente ya está con otro, o se fue de no sé qué con otras personas, anda haciendo tal. Y hemos hablado, por ejemplo, de la especie de sentencia que se cumple, ¿no? Mi mamá me dijo que no debía de hacerlo porque se veía leguas, yo ya ¿no? sabía que iba a pasar. Y entonces pasa y si yo sabía, ¿no? Era obvio. Pues ni tan obvio, ¿no? Porque ahí andaba la persona, pero bueno. Con respecto a esa parte de modificar los pensamientos, y creo que va a doca la frase que decíamos hace un momento, ¿no? Que se recitaba, se me olvidó otra vez, pero la referencia es esa, ¿no? ¿Cómo estoy vibrando? Generalmente hay quien atrae constantemente acorde a los pensamientos que trae en mente. No pretendo hacer uso de la ley de la atracción en un modo simplista, ni mucho menos, pero hay quien dice es que depende cómo piensas. En esa misma sintonía estás sintiendo, y tus sentimientos o tus emociones en ese momento se dice de una u otra forma. Las emociones y los sentimientos son mensajeros, son indicadores de cómo está mi relación con el mundo. Si yo estoy constantemente con miedos o que por supuesto no es necesariamente voluntario, de hecho me atrevo a decir más involuntario que voluntario, eso se empieza a notar, las personas a mi alrededor empiezan a notarlo. Es como cuando dicen de los perros, no tengas miedo, acércate sin miedo porque si no te va a morder. Las personas creo que somos mucho en ese sentido, también en un aspecto intuitivo. No estamos como los perros, literal, pero me refiero a que en aspectos de sintonía, hay una frase que dice, las aguas buscan su nivel. Y entonces, curiosamente lo diría así, personas que están relativamente tristes, se juntan con personas otras que también vibran en una misma sintonía. No se pueden dar aspectos contrarios, por supuesto. Está el que se siente triste y está el que lo quiere motivar. Y entonces eso le dicen matrimonio, ¿no? Y muchas veces es el querer complementarse. Que está bien o no está mal, no sé cuál sea la forma, pero al final es una forma de procesar precisamente los miedos o el poder trabajar con ellos, es quitándole la parte fantasiosa o el misterio, ¿no? O la parte mística que tienen. A veces es que esto podría pasar. A ver, aterrízalo bien, contémplalo realmente en perspectiva. ¿Qué es lo que puede pasar realmente? Y lo que de las posibilidades que surgen, ¿qué herramientas tengo para confrontarlo? Porque a veces el miedo radica, me da la impresión también, en tener la duda de si puedo o no enfrentarlo. Realmente cuando tengo lo necesario, como por qué temería. Pero a veces la persona tiene lo necesario, pero no se da cuenta de que tiene lo necesario. Entonces es como, le dábamos el ejemplo de la soledad, ¿no? Es que me da miedo estar solo. Y cuando se encuentra solo dice, pues, no cambió nada. O ya me sentí así, y no en el sentido de desolación, sino en el sentido, pues me siento bien. O sea, está chingón estar conmigo, convivir conmigo y sigo vivo. Mi mayor miedo a estar solo era, ¿y es que qué va a ser de mí? Y pues ya me di cuenta que pues, puedo hacer estudios, puedo enfocarme a mi trabajo, puedo enfocarme a mis amistades, no lo sé. Me voy a morir si tienes 2 semanas con... Acabas de terminar con él, me decir que siento que me voy a morir. Sí, pero nada más sientes. Sí, digo, dicen que pasa, no nos consta, pero bueno, es parte de la referencia. No sé si hay algo que... 18 años sin él y ya en 2 semanas te quieres morir. En una ocasión decía una persona, me comentaba, es que, ¿qué va a ser de mi vida sin él? Y yo le decía, ¿y qué hacías antes de él? Y se queda pensando, dice, pues estudiaba, trabajaba. Y se me quedó viendo así como con ganas. Con cara de... Con ganas de decir, a ver, le dije, pues eso, güey. Pues eso, ¿qué voy a hacer sin él? ¿Qué hacías antes? No, pues tal, pues eso. Pues, ¿cuál es el problema? Digo, obviamente hay una cuestión, una distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Digo, es relativamente decirle al otro, pues sigue tu vida, güey. También vive tu duelo. ¿Sí me explico? Fue importante, era importante, probablemente siga siendo importante, pero ya no es. Y no es tan sencillo, no pretendo ser lacerante en ese sentido, ¿no? Pero la cuestión es, esta es la realidad. Y a lo que más le tenías miedo, eso es lo que se está presentando y no estás mal. O sea, no estás como creías que ibas a estar. A veces, y reitero, ese miedo está más en la mente de esa persona que en la realidad tal cual. Era lo que comentaste hace rato, ¿no? De lo que dice mucho Ale, píntate el peor escenario.
Y a veces sí, definitivamente, estoy en el peor escenario, no me doy cuenta. Exactamente. Es parte de ser Y, objetivo. y de estar muy consciente en el sentido de que el pensamiento también es un punto también, ¿no? Porque a veces yo aunque sepa la verdad, fatalizo las cosas. Y yo, bueno, es lo mismo, ¿no? Como vibras, vives. Eso, mero. Yo solito me provoco esa situación de no voy a estar bien, no voy a poder, no voy a tener las herramientas. Pues a ver, güey, céntrate bien, tranquilízate, velo más holísticamente y sincérate, realmente no estás ¿tienes con qué? Sí. Para poder hacerlo, y si cambias yo creo que tantito el chip, vas a ver la situación de distinta manera. Algo que también para complementar es, a veces también hay la situación, o existe la situación, ya me estaba acerando. A veces las situaciones me da la impresión de que también hay ciertos miedos que no son enteramente míos. Algunos también son heredados o aprendidos de otros, ¿no? Es que le tengo mucho miedo a la soledad y pues, no manches, nunca has tenido pareja, lo que decía hace rato, ¿no? Llevas 2 semanas con él, ¿qué te da miedo? A lo mejor también fue una parte proyectada por parte de los padres, ¿no? Sí, es que tengo mucho miedo a mi soledad. Una referencia a otra era una persona, trabajaba con ella, y me decía, es que igual, tengo mucho miedo a la soledad. Trabajando un poco más a detalle, realmente, palabras de ella, lo que le tenía miedo era aparecerse a su mamá. Tenía un miedo a replicar el cómo veía a su madre. Y es que tenía una percepción de su madre que también estaba velada, o sea, estaba nublada. Y cuando empezó a develar esa parte, también estuvo el confrontar que sí tenía miedo de parecer su mamá. Y ojo, esto no significaba que no la quisiera, sino que tenía una percepción con respecto a no quiero ese estilo de vida en mí. Respeto a mi madre, la amo, etcétera, pero yo quiero algo diferente. Y entonces esta persona estado con su pareja más del tiempo que quisiera estar por no parecerse a su mamá. O sea, estaba un miedo muy entre de ella, pero también de lo que su mamá le relataba de su vida. O sea, traía ahí una situación interesante. Entonces, sí, no minimizar los miedos, por algo, insisto, están allí y es importante abrirles la puerta, ¿no? En el buen sentido, invitarles a pasar, pues convivir con ellos y echar un cigarrito, un cafecito y darse cuenta que no son tan malos como se cree. Realmente algunos de esos monstruos, como se les conoce también, no son tan malos en general. Pero bueno, es una referencia. Dice Susana Leticia Silva Mota, hola, buenas tardes, hoy noto el tema más fluido y motivante, muchas gracias. Es que llegó temprano y cuando llega temprano a veces pues fluye más, entonces, aparte moví el escritorio, la vibra está más... No se siente tanto calor. No se sentía tanto calor y pues bueno, lo notaron y pues bueno, se agradece. Y pues vamos a procurar, vamos a seguir con esto y un saludo a Susana. Sí, también compañera del Grupo Samadhi. Florecita Becerril, que también es compañera del Grupo Samadhi, dice saludos. Saludos Florecita, muchísimas gracias por integrarte. Dice Luz Alfredo Flores Elú. No lo topo. ¿Sabe? También lo he visto así, brincoteando de un lado para otro. Dice, gracias padrinos, Dios los bendiga, muchísimas gracias Elú, gracias por el tiempo, por la compañía, gracias por estar aquí. Dice Judith Vargas. Ya brincó por ahí. Sí, ya brincó, ya cayó de este lado del charco. Dice Judith Vargas, mi padre murió cuando yo tenía 3 años de edad, lo cual me hizo madurar a temprana edad y estar consciente de lo frágil que es la vida. Tal vez por lo mismo disfruto mucho estar sola. Es parte de... me gustaría más adelante hacer un pequeño paréntesis, ¿estás de acuerdo? Entre desolación y soledad. Que a veces, no digo que sea el caso, sino me refiero a que a veces también tiene que ser una emoción, un sentimiento que se confunde bastante. Pues bueno, es parte de... Por convicción, perdón. Ajá. O
realmente es Sí, realmente hay quien se lleva a creer, es que pues, yo estoy solo porque así estoy mejor, ¿no? O la frase de mejor sola que mal acompañada o mal acompañado. Pues sí, no sabes convivir, no sabes escoger a tus relaciones, ¿no? No solo de parejas, amistades. Eres muy bueno para relacionarte. Reitero, no digo que sea el caso, sino creo que es importante hacer ese pequeño paréntesis para poder diferenciar como una herramienta más. Gracias, Judith, siempre activa en los comentarios, se agradece y pues aquí andamos. Estefanía CM, compañera también licenciada en psicología, colega, y saludos Lick Charlie, te mando un fuerte abrazo y el saludo va de vuelta, muchísimas gracias, cuídate mucho y éxitos y bendiciones. Dice RGBC, gracias Lick por dar respuesta a mi pregunta, un aporte bastante claro, bendiciones, muchísimas gracias y esperamos de verdad que sea útil para ti, para ustedes. Diana Gold dice, les mando un fuerte abrazo, bendiciones César y Charlie, gracias por compartir sus conocimientos. No, ni digas, que dice que no sabe quién eres. No, claro que sí. ¿Cómo no? Está grabado. No. Te digo que tú haces una guerra. No, malo que. No, saludos, mi amor. Un beso, un abrazo. Mi amor. Hasta se me cortó la. Sí, pues sí, sabes lo que te espera, ¿no? Jamás, Charlie. Jamás. No, pues un buen abrazo, un cálido recibimiento, por supuesto. Primero Dios, así va a ser. No, besos, saludos y al ratito nos vemos. ¿No? Parte de. Dice Joel, J. Montija. Buenas tardes, mi Erasmo. Te mando un saludo. Dice que te cuides mucho. Bueno, pues que. De eso es responsable una persona en específico. Pero pues trabajo en eso de aprender a reírme de mí mismo y pues es parte del show, ¿no? Es parte de la convivencia aquí, pues. Es parte del show, no hay más. Muchas gracias. No alcanzo a ver quién eres, pero te voy a encontrar. No es cierto. Un fuerte abrazo, un saludo también. Y pues esperando te encuentres bien. Esperando te encuentres. Pero déjale pico a ver dónde te encuentro. No, un fuerte saludo, estamos en contacto. Dice Judith Vargas, si es por convicción, jaja, pero también disfruto la compañía de mis familiares y amistades. Es precisamente importante. Es precisamente parte del show. Aprender a convivir con uno mismo, me atrevo a decir y resumir como soledad, el aprendizaje de la convivencia con uno mismo. Y la desolación, bueno, ya lo desglosamos más tarde, que es más un sentimiento, una sensación de vacío. Pero bueno, es parte de. Joel Montija dice, jaja, saludos bro, jajaja, síguele, jaja. Ajá, qué risa. No es cierto. Muchas gracias. Judith Vargas dice, si es por... no, ya lo repitió, ¿no? Sí, lo repitió. No, creo que borraron el otro. No, creo que borraron el otro, el de jaja. No hay problema, es parte del show, es parte de lo mismo. Lo borraron, ¿no? Sí, se borraron. No hay ningún problema, es parte del show, de verdad, se disfruto mucho esta compañía, disfruto mucho de la compañía de ustedes. Agradezco el tiempo y el espacio que nos permiten estar un rato con ustedes. Y al final esto sirve de risoterapia, ¿no? Del rejuvenecer un poco lo trabajado en el día, que andaba en chinga hace rato. Andaba trabajando. El punto está en que se agradece bastante y de verdad gracias por los comentarios, gracias por compartir, por reaccionar. Esto ha seguido creciendo y se les agradece a todos ustedes por formar parte de esto y esperando nos sigan acompañando en las transmisiones. Reitero la invitación al grupo Samadhi los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30. Se hacen sesiones híbridas y se menciona la parte híbrida porque hay quien por cuestiones de distancia, tiempo y demás se le complica venir. Para eso está la opción de Zoom. Se hace una inversión de 30 pesos por sesión, por persona y pues bueno, esperando les pueda también ser de utilidad esa información y los esperamos con gusto también en la clínica, esperando no lo requieran, pero si es el caso que se tome una en consideración que las adicciones no son un juego, que es importante atenderlas lo antes posible para evitar consecuencias más agresivas, ¿no? Y pues bueno, yo me despido, no antes sin agradecer el tiempo y la compañía de ustedes, César, Alfredo, por acompañarnos. Y mi nombre es Carlos Sánchez, me despido y que tengan una excelente tarde-noche. Gracias, Charlie. Y de igual manera, agradeciendo el tiempo, el espacio, la compañía de Alfredo.
la amistad y pues agradeciendo también a los que se conectaron y pues como siempre lo digo, dando un punto de vista, esperando que le sirva a alguien más. Y pues si así mi poder superior me lo permite, poder estar la siguiente semana aquí. Y pues no me queda otra cosa que agradecer, Charlie, porque de verdad me la paso muy bien. De verdad siempre también lo suelo decir. Yo me llevo lo mío cada que llegamos a explicar un tema. Y pues definitivamente no me canso de escucharlos, de aprender y espero que de igual manera que a mí me sirve, le sirva a la demás gente. Y pues que nos ayuden a compartir, como bien lo dices, eso ayuda mucho. Y pues esperemos vernos aquí la próxima semana, Charlie. Muchísimas gracias, que tengan todos una excelente tarde. Igualmente. Por favor, Alfredo, despídete de la audiencia, los compañeros. No, pues gracias a Por ahí usted. púchale el botón hasta acá. No, pues gracias a ustedes Salta el botón. por compartirlo y que Dios los bendiga. Que tengan excelente día. Y pues nada, me quedo con la parte de disfrutar esta parte del proceso, ¿no? De los miedos. Entonces, que tengan bonita noche. Nos vemos los que vienen y gracias, padrinos. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.